tardes, bienvenidos a Agenda Constituyente, un espacio que hacemos en EMOL hace bastante tiempo y que tiene por objetivo ir conociendo a los candidatos de la Convención Constitucional. Hoy, al igual que siempre, tenemos 3 nuevos invitados y se los presento de inmediato. Hoy nos acompaña Nicolás Freire, él es de la lista del apruebo, candidato independiente con un cupo del Partido Liberal y va por el distrito 13. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo también a todos quienes nos escuchan y nos ven en EMOL TV. También nos acompaña Carolina Arenas, ella es candidata independiente de Independientes No Neutrales y va por el distrito 10. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todos los que están bien escuchándonos y viéndonos. Y por último nos acompaña Dionisio de la Cerda, él es candidato de Vamos por Chile, militante de Evópoli y va por el distrito 15. Dionisio, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Patricia, muchas gracias. Nicolás, también Carolina, muy contento de estar acá y de participar en este conversatorio. Bueno, para partir esta conversación, donde el objetivo principal es conocerlos un poquito más a ustedes, su trayectoria, quería primero consultarles cómo tomaron esta noticia de que las elecciones se pospusieron. Me imagino que impactó de alguna manera en sus campañas, también el hecho mismo de que se corrieran por lo que estamos viviendo en el país, por la pandemia, tiene que haber generado en ustedes alguna reacción. Así que, Nicolás, cuéntanos cómo recibiste esta noticia. Bueno, afortunadamente yo creo que en todos quienes estábamos realizando campaña nos dábamos cuenta de la dificultad y también el peligro, por cierto, no solo para los candidatos, sino que para toda la ciudadanía con la que nosotros nos vinculábamos en los territorios, de estar haciendo campaña en este contexto de emergencia, de pandemia, emergencia sanitaria. Y por cierto, podíamos intuir, ¿no?, ya desde hace algún tiempo que sobre la necesidad de poder postergar las elecciones. Evidentemente ahí yo creo que ha habido una crítica transversal en torno al retraso en la decisión de postergarla. Yo creo que más bien eso nos terminó afectando porque, de hecho, yo te diría que los últimos 4 o 5 días, mientras el proyecto ingresaba, se discutía, había una sensación de stand-by, nadie sabía bien si seguir haciendo campaña, porque además iba a generar cierto rechazo en la ciudadanía que sabía, que todos sabíamos se estaba discutiendo las condiciones sanitarias en las que estaba el país. Por cierto, creó dificultades y por cierto las sigue creando, porque tú mencionaste las elecciones se postergaron, pero no hay que desconocer, y yo creo que es sumamente importante hacer este ejercicio de sinceridad para todos quienes nos ven y nos escuchan, en el sentido que hay una conversación latente sobre la efectiva posibilidad de realizar el 15 y 16 de mayo. Yo creo que esa no es una decisión zanjada y ojalá las autoridades esta vez logren llegar a una determinación en tiempos mucho más razonables y concretos, ¿no? Claro, no supimos hasta el último momento si efectivamente el Congreso iba a alcanzar a aprobar esta prórroga. Carolina, por tu parte, ¿cómo recibiste esta noticia? Bueno, por mi parte era de esperarlo. Más que me impacte mi campaña, yo genero que en realidad es sensato cambiar la fecha, pero la fecha la cambiaron al 15 y 16 de mayo y me parece que tampoco era la fecha ideal. El escenario para las regiones también va a ser más complejo por el tema de invierno. O sea, vamos a generar que también exploren otras enfermedades virales o bacteriales y produzcan más atochamiento en la parte de la salud. Entonces considero que quizás debiesen dar una medida concreta. Mi como propuesta podría ser octubre. Yo sé que hay un cansancio, sobre todo de los independientes como nosotros, pero más considero el cansancio de todos los funcionarios de salud hoy en día y todas las personas que cumplen funciones esenciales, que en realidad ellos sí que están agotados, o sea, han cumplido labores esenciales y considero que es más importante salvar la vida y hoy en día seguir fomentando campañas que en realidad eso podría quedar en segundo plano. Para mí hoy en día lo más importante es la salud. Y tú trabajas en el área de la salud, me imagino, por lo que podemos ver ahora en pantalla. Sí, soy tecnóloga médica, en oftalmología principalmente, entonces igual siento que es más importante resguardar la salud de todas las personas y después ver cuándo pudiese ser una fecha concreta y no dilatarlo tampoco porque generar esa incertidumbre que generó que sí, que no, que sí, que no. Es mejor que la genere una fecha concreta, real para todo el país y no dar una fecha que quizás es más centralizada, favoreciendo quizás la región metropolitana, pero no a todas las regiones del país. Dionisio, en tu caso, ¿cómo viste esta noticia de posponer las elecciones? Mira, primero que todo coincido con Nicolás en cuanto a que este es un tema demasiado prioritario, el tema de la salud, los riesgos que conlleva hacer una campaña en estas condiciones para nuestros equipos, para el caso personal.
de cada una de las personas con que nos vinculamos y nosotros mismos es un riesgo. Pero más allá de eso hago el punto de que este es un proceso demasiado importante. Hay un calendario electoral muy complejo este año, que incluye elecciones de parlamentarios, core, presidente de la República, primarias incluidas, y este proceso que implica 4 elecciones. Entonces es muy complejo mover el calendario electoral. Y desde ese punto de vista creo que las decisiones deben ser muy reflexivas y finalmente determinar plazos que van a conllevar diversas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Si, como dice Carolina, la elección se hiciera en octubre, por ejemplo, probablemente implicaría prorrogar el mandato del presidente de la República. Probablemente implicaría también postergar todo el calendario de la Convención Constituyente. Entonces tiene muchas complejidades asociadas. Bueno, como lo decíamos desde el comienzo, la idea principal de este espacio es conocerlos un poco más a ustedes. Entonces, ahora después de escuchar cómo recibieron la noticia de que las elecciones se cambiaron para la segunda semana de mayo, quisiéramos conocerlos a ustedes, su trayectoria, qué fue lo que los motivó a emprender este desafío y a ser candidatos para la Convención Constitucional. Nicolás, cuéntanos un poco más de ti. Sí, gracias Patricia. Mira, te cuento, tengo 38 años, soy cientista político de profesión, estudié en la Universidad de Roma, allí también cursé un magíster en instituciones parlamentarias y recientemente culminé mi doctorado en estudios americanos en la Universidad de Santiago. Desde esa preparación académica me he dedicado profesionalmente a la academia, he sido profesor durante los últimos 10 años en distintas universidades en Chile y en el extranjero, y en ese ambiente, no habiendo, como tú al inicio lo señalabas, no militando ahora, no habiendo nunca militado, ni habiendo optado por cargos políticos o de representación política, y habiéndome dedicado completamente a la academia, la iniciativa de ofrecer la posibilidad de participar surge, tal como tú indicaste, en mi condición de independiente desde el Partido Liberal, en donde yo tuve, por lo demás, y no solo en ese partido, muchos estudiantes durante este recorrido académico. Esa invitación llegó, obviamente, porque conocían no solo la preparación, sino que también cuáles son mi forma de ver la sociedad, mi forma de ver el desarrollo político, el desarrollo social. Y yo la única condición en estricto rigor que pude plasmar y que también traté de que fuera así, es que sí, siempre y cuando fuera en el distrito donde yo nací, crecí, estudié, voto y pago el permiso de circulación. Esa es ya una frase que ocupo, pero que tiene que ver un poco con que existiera un anclaje de la representación política de los territorios que uno busca representar, ¿no? Es decir, no solo presentar algo que no fuera más de lo mismo, una cara nueva, equipos nuevos, ideas nuevas en un momento histórico tan importante, sino que también personas que tienen un arraigo con el territorio en particular. Esa, digamos, resume un poco cuáles han sido no solo la idea inicial, sino que el recorrido en estos primeros meses de campaña y el por qué finalmente decidí competir por esta elección como candidato constituyente. Carolina, en tu caso, tu trayectoria y qué te motivó a ser candidata. Bueno, yo ya, como dije anteriormente, soy tecnóloga médica en el área de oftalmología y principalmente qué me motivó hoy en día la injusticia que se lleva a cabo en diferentes cosas, cómo las personas para salir adelante se ven con una muralla de trámites, de burocracias que al fin y al cabo no nos ayuda a nadie. Yo represento hoy en día el Movimiento Burdeos, que es un colectivo a nivel nacional de tecnólogos médicos que surge frente a la necesidad sanitaria y social que se ha vivido actualmente, de que queremos ser parte de este proceso y ser la voz de miles y millones de chilenos. Yo también soy de la clase media, estoy endeudada por el CAE, por haber estudiado, entonces considero que hoy en día tenemos que lograr hacer una carta magna representativa para todas las personas. Quiero ser la voz y que también llevar la voz de todas esas personas que no han sido escuchadas en todo este tiempo. Y también hoy en día lo que me motiva es seguir siendo representante de este movimiento, que sin duda parte de mi independencia en el fondo. Y eso quiero ayudar a construir un mejor país. Dionisio. Y bueno, también, perdón, vivo en Ñuñoa, eso también, porque por eso voy en el distrito 10. Toda mi vida, mis 29 años he vivido ahí, entonces considero que puedo ser un aporte no solamente para el distrito, sino a nivel nacional. Sí, perdón, ahora sí, Dioniso. El dónde viven es algo que remarcan varios candidatos, porque también hay otros que no viven en el distrito, pero de igual manera se interesan por esa zona, pero clave ahí el dónde viven. Dionisio, en su caso. Mira, en mi caso, yo soy, primero que todo tengo 68 años,
Soy egresado de la educación pública, egresado del Liceo de Aplicación de Santiago. Soy ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Chile. Soy agricultor de la zona de Rengo y he desenvuelto mi vida en esa zona los últimos 40 años. Así que estoy muy vinculado a mi distrito, al distrito 15, que comprende Rengo. Y también soy emprendedor heladero, que es la forma en que yo me gano la vida. Tengo una cafetería y opero, digamos, este negocio de manera personal. Ahora, a mí lo que me ha motivado es que a mi edad y con mi formación profesional muy vinculada a la educación que provee el Estado, pienso de que mi experiencia puede servir. Mi capacidad de diálogo, el haber sido un emprendedor siempre, toda mi vida, mi profesión, aportar una óptica distinta, el conocimiento que tengo en mi distrito de una actividad que es fundamental en el desarrollo de ese distrito, la actividad agrícola. Tener una visión del tema medioambiental, sostenibilidad, temas de agua, desde la perspectiva de alguien que lo ha vivido, creo que es importante. Y es el motivo por el cual, siendo militante de Bópoli, donde he sido dirigente regional en la zona de O'Higgins, es mi primera militancia política. No he sido militante de otro partido anteriormente. Tampoco he sido dirigente de carácter nacional, he sido dirigente a nivel regional. Estoy muy vinculado a las personas que militan en mi partido, un partido de centro-derecha, liberal, y pienso que esas ideas también deben ser puestas en la convención. Bueno, ahora que los conocemos un poco más, sabemos sus motivaciones, queremos conocer cuáles van a ser las ideas que ustedes van a defender como candidatos en caso de que sean elegidos para la convención. Nicolás, ¿cuáles van a ser tus principales banderas de lucha, las que tú sientes que tienen que ir sí o sí en una nueva constitución? Hay muchas, da para conversar largo rato, pero me voy a concentrar en una que para nosotros es fundamental y que ha marcado un poco el sentido de la campaña que hemos llevado adelante como equipo y que tiene que ver con un concepto, nosotros lo resumimos en la participación permanente. Creemos que la ciudadanía en la próxima constitución deba tener la posibilidad de participar en la toma, en los procesos de decisiones y de participar de manera incisiva, a través de mecanismos que son clásicos y que están en la experiencia comparada, tales como, por ejemplo, la revocatoria del mandato, que la ciudadanía tal como elige un presidente de la República, un parlamentario, un concejal, un alcalde, tenga la posibilidad, después de haberle dado ciertamente un plazo razonable para que cumpla con sus promesas y lleve adelante las políticas públicas, revocarle el mandato, mandarlo para la casa, como se dice vulgarmente, si no cumple con sus promesas, si no cumple con llevar adelante las políticas públicas que se proponen. Otras, como pueden ser el referéndum abrogativo y el referéndum propositivo de ley, es decir, que la ciudadanía tenga la posibilidad de decir, oye, esta ley lleva ahí tanto tiempo y no nos sirve el ejemplo de la ley de pesca, transversalmente reconocida como una ley a la cual por lo menos le falta algo de legitimidad. La ciudadanía debería tener la posibilidad de juntar firmas y revocar esa ley. Al mismo tiempo debería tener el poder de juntar firmas y poder proponer ciertas materias de ley que la política no ha tenido, o en algunos casos no ha tenido el coraje de poder proponerlas, ¿no? Como lo estamos viendo hoy día con respecto a los retiros de los fondos previsionales. Y además que eso se lleve no solo en el ámbito central, sino que también en el ámbito territorial, es decir, plebiscitos comunales autoconvocados. ¿Cuántas veces nos ha tocado, sobre todo porque esta elección se vinculó mucho con temas municipales, que nos hablan y tenemos que escuchar y aprender muchísimo de la rigidez de las ordenanzas, de la rigidez de los planes reguladores? Bueno, la ciudadanía que vive en los territorios debería tener la posibilidad de decir, oye, esta determinada ley no nos representa, juntar firmas y poder revocarlas, ¿ya? Y en ese contexto, cuando hablamos de permanente, creemos que en el contexto exitista de la cultura nacional, en la que nosotros nos hemos educado, estamos siempre pensando en el resultado, en el objetivo. Nosotros creemos que el proceso sea clave, es decir, que ciertos mecanismos de participación y de deliberación, paréntesis, ¿por qué deliberación? Porque podemos ser muy expertos en muchas materias, pero no sabemos todo, y necesitamos ciertamente conectar con la ciudadanía, que muchas veces toma mejores decisiones de manera colectiva. Bueno, el proceso esté marcado por una participación. No sacamos nada con llegar con una receta hecha y decir, este es el programa, yo voy a participar con 154 personas más, y nos vemos cuando esto termine. Al contrario, la ciudadanía debe participar. En ese sentido, yo el 11 de febrero firmé un compromiso notarial en el que, valga la redundancia, me comprometo a mensualmente ir a rendir cuenta de qué decisiones estoy tomando, de qué estoy discutiendo, de por qué he tomado esas decisiones, y además fomentar la participación y la deliberación ciudadana sobre algunos temas para orientar las decisiones que siga tomando. Eso durante los meses que dure la convención, no solo en la constituyente, y en las 6 comunas del distrito. ¿Cómo? Cada territorio sabrá cómo organizarse, cabildos, encuentros, lo que sea más pertinente. Creo que eso
aborde, y con esto termino también para dar espacio a quienes también comparten este panel, varias otras temáticas, que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablemos de las formas de gobierno, cómo esta máquina de este cuarto de botones, cómo la ciudadanía pasa a ser un elemento fundamental a la hora de equilibrar los poderes. Pero el centro es participación ciudadana, incluso deliberativa, en el próximo texto constitucional. Carolina, en tu caso, ¿cuáles van a ser las ideas que vas a defender? Mis ideas principales en esta Constitución van a ser la salud, la igualdad de género y la educación. La salud, primero que todo, fortalecer la atención primaria con un acceso único universal, en que todas las cotizaciones de las personas vayan directo al financiamiento hacia la salud. ¿Cómo fortalecemos la atención primaria? Conjugando a las comunidades y a los usuarios como un todo. Y así también fortalecer la salud mental de este país, que hoy en día, producto de la pandemia, se agudizó mucho más. Generar no solamente las cotizaciones como un fondo de saco para la salud, sino también el Producto Interno Bruto, aumentar ese porcentaje que hoy en día es solamente un 4%, tanto para la salud pública como privada, aumentar y ojalá llegar a un 6 o un 7%. Y también disminuir el gasto de bolsillos que hoy en día se lleva, el copago que pagamos todos los usuarios, hoy en día es del orden de un 40 a un 50%. Lo ideal es llevarlo a un 20% para que sí las personas puedan adquirir su prestación de salud sin tener que andar rifando, haciendo bingos para poder adquirir una salud digna. Y no solamente tener acceso a la salud, sino tener calidad y garantía que esté incluida en los derechos sociales. Porque hoy en día solamente garantizamos un acceso, pero no una atención oportuna y de calidad. Eso tiene que ir plasmado como un derecho social y un derecho humano. En la parte de igualdad de género, en que las personas todas seamos libres en dignidad y que seamos libres de violencia, a la no discriminación, en que las personas puedan decidir y ser educadas libremente en temas sexuales y reproductivos, de acuerdo a la edad de cada persona. Si hacemos una sociedad más integrativa, vamos a hacer una sociedad más sustentable y estable en este país, porque hoy en día sale el artículo 19 de la igualdad ante la ley, igualdad hombre y mujer, pero eso es letra muerta. ¿Cómo vamos a garantizar mecanismos reguladores que también, si una persona sufre violencia, tenga una capacidad de poder ser resguardada en la sociedad y no aislada de la sociedad? Muchas veces se aísla a la víctima y no aislamos al victimario, o sea, el que produce la agresión, violencia física o psicológica. Entonces hay que proteger a esa persona, hacer un vínculo de protección. Para mí eso es fundamental. También en la parte de educación, que sea acceso único, universal, que todas las personas puedan elegir libremente dónde educarse y de una calidad. No solamente establecer un acceso, como dije en la parte de la salud, sino también establecer que esta educación sea de calidad, independiente de su situación económica y geográfica de donde uno nace. Hoy en día salió un estudio en que muchas personas se han podido educar de mejor forma porque tienen conectividad en el metro, pero nadie evalúa las cantidades de horas que esa persona viaja o ese niño viaja para poder ser educado de mejor forma. La mayoría de las escuelas mejores son en el sector oriente. Entonces queremos favorecer una integración en la educación y que también fomentemos la ciencia y la tecnología en este país para que podamos financiar también esa educación de calidad. En su caso, Dionisio, las ideas que usted va a defender. En primer lugar, creo que para dar camino a una nueva constitución es fundamental hacer una profunda reforma del Estado. Esta reforma del Estado tiene que primero atenuar el carácter presidencialista que tiene nuestro Poder Ejecutivo, que comprende, entre otras cosas, la designación de más de 7.000 o la participación en la designación de más de 7.000 cargos durante su periodo presidencial. Y esto llega a excesos tales como que se ha creado un verdadero sistema de sillas musicales donde los ministros en este gobierno y en anteriores pasan desde sus puestos a consejos muy bien remunerados y con una serie de franquicias, o que dentro del Poder Legislativo, por ejemplo, se gozan de determinados fueros que impiden, como planteaba Nicolás, el poder revocar el mandato de determinados parlamentarios o determinados funcionarios. Creo que eso requiere una profunda modificación. Hay una serie de designaciones. Nicolás asistió a firmar una declaración notarial. Creo que el sistema de designación de notarios y la existencia misma de los notarios, conservadores de bienes raíces, como funcionarios auxiliares de la justicia, debe ser revisada profundamente. Creo que también el sistema político legislativo debe ser revisado profundamente, porque ha provocado las reformas constitucionales posteriores a las del 89,
muchas cosas virtuosas, pero un gran defecto es que ha motivado la fragmentación partidaria, por consiguiente la imposibilidad de alcanzar acuerdos y de permitir dar conducción al legislativo. En el área del Poder Judicial y en general también en todo el Estado, un mucho mejor proceso para las designaciones, más transparente. Hoy día puedo decir que en el Distrito 16, Capital San Fernando, se conoció la designación de un juez de familia, inconsulto respecto de la comunidad y inconsulto respecto de la región, y una persona que tiene una serie de objeciones, digamos, en su currículum. Entonces, en general, mi idea es que el primer punto, y el más importante de todo, es una profunda reforma del Estado, del cual deriven el resto de las cuestiones. Por ejemplo, y las trataremos más adelante, temas relacionados a la descentralización, equidad de género, me parece fundamental, medio ambiente y sostenibilidad, que en mi región es muy notorio, digamos, su déficit, etcétera. Bueno, uno los escucha y claro, son muchísimos los temas que se pueden considerar para esta nueva constitución. Por ejemplo, lo que hablaba Nicolás, el tema de la participación ciudadana, los mecanismos de democracia directa, lo que hablaba Carolina de salud, de educación, equidad de género, las mismas cosas que recién nos planteaba Dionisio del Poder Judicial, la designación de cargos públicos, pero todo esto ustedes lo van a tener que conversar en caso de que sean elegidos con 155 personas. Entonces, ¿cómo creen que se va a dar ese debate, esa negociación, una vez que se conforme la Convención Constitucional, Nicolás? Sí, yo creo que efectivamente no solo lo vamos a tener que discutir con otros 154, ¿no? 155 en total, claro, convencionales constituyentes, sino que además lo vamos a tener que discutir bajo el amparo de una regla procedimental, que es la regla de los 2/3, que transparente inmediatamente es una regla que me parece, desde el punto de vista de la lógica de donde surge, absurda, pero estoy dispuesto obviamente a respetarla, no soy de los que la ponen en tela de juicio. Sí me permito... ¿Y por qué la consideras absurda? Para poder entender un poco más. Porque no responde al poder de autodique, al poder de autorregulación que tienen los órganos colegiados. Uno de los principios, ¿no?, de todos los órganos colegiados que desde el 1200 han surgido y se han llevado hasta el día de hoy, es que los órganos colegiados tienen la capacidad de autorreglamentar. Entonces entiendo que hay un sector político en este país que también critica, como lo critico yo, pero que obviamente quiere plantear la discusión sobre el no reconocer la legitimidad de esos 2/3. Yo la critico, pero al mismo tiempo, después de criticarla y después de haber transparentado esa crítica, también digo, bueno, en el momento en que yo decidí ser candidato, sabía y conocía la existencia de esa regla. Por lo tanto, me permito hacer este pataleo, pero estoy dispuesto a respetarla, porque además hay un principio que está detrás, que no es que esté en desacuerdo con los 2/3, ¿no? Yo podría incluso reflexionar sobre el hecho de que pueda ser a partir de la decisión de 2/3. El punto es que la regla venga impuesta desde afuera, ¿no? Yo estaría dispuesto a conversarla internamente. ¿Por qué? Porque los procesos constituyentes en el mundo, por lo general, llevan eso. Citaba esa parte para cuando tú me preguntas cómo se va a llevar adelante el proceso de redacción. Bueno, va a ser un proceso que, en virtud de la lógica de los procesos constituyentes que buscan rescatar los mecanismos de unidad, los mecanismos de acuerdo entre distintos sectores políticos y sociales, tenemos que lograr mínimos comunes denominadores. Y ahí, efectivamente, yo creo que hay ciertos elementos, ¿no?, donde uno tiene las ideas mucho más arraigadas, porque además se vinculan con valores propios, en mi caso valores que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, pero hay otros donde evidentemente va a ser parte de la conversación, del acuerdo con que se llegue con otros sectores políticos, con otros sectores sociales. Yo tengo por ahí algunos elementos que creo pueden, por ejemplo, no voy a usar la palabra negociarse, porque finalmente se trata de una negociación multinivel, es decir, conversar un acuerdo dentro de la constituyente, pero en mi caso, en virtud justamente del querer mantener la discusión, incluso fuera de esta, se trata también de ponderar cuáles son las sensibilidades, las directrices que pretende la ciudadanía en los territorios, porque, repito, mi intención, yo comprendo y tengo algunas ideas que hacen parte de los valores que quiero representar, pero hay otras que hacen parte de elementos procedimentales que creo muy prudente conversarlos con la ciudadanía. Entonces, hay dos tensiones, y con esto cierro, que van a marcar el trabajo de la convención. El primero, la tensión existente en torno a cómo encontrar esos mínimos comunes denominadores con distintos sectores, de la centro-derecha, de la derecha y de la izquierda.
Y la otra tensión tiene que ver con cómo hacer que esos valores respondan a lo que la ciudadanía quiere en los territorios que representamos. Por eso es que insisto sobre la virtud de la propuesta de mantener abiertos esos diálogos con la ciudadanía en los territorios. Carolina, ¿qué te parece esta crítica que hace Nicolás a los 2/3? Pero también, ¿cómo ves que se va a dar esta conversación una vez que se conforme la convención y cada candidato defienda sus propias posturas? Mire, al igual que Nicolás, yo considero también lo mismo, o sea, no me parece lógico el 2/3, pero al igual que él, también estoy dispuesta a acatar lo que ya en el fondo estaba, que conocíamos cuando estábamos postulando. Pero ¿cuál es el punto? Que esa capacidad de que las personas también puedan decidir y dialogar, si es que eso, no llegamos a un acuerdo en común, que la gente, la ciudadanía decida si queda por los 2/3 o queda por la minoría, pero que la población, la ciudadanía decida. No dejarlo en que no llegamos a acuerdo, queda la antigua, la constitución antigua, no. Hay que modificar toda la constitución y por eso es muy importante que todas las personas estén incluidas en esta constitución, ya sea por canales de internet, que hoy en día debiese incluso ser la votación por internet. Eso me faltó un punto a aclarar. Hoy en día tenemos los mecanismos y no lo hacemos, no sé por qué razón no han decidido hacer una plataforma online de votación. Y también, por ejemplo, la gente que no tenga acceso a votación, puede llevar un computador a una junta de vecinos y que la persona ahí pueda decidir libremente qué prefiere que vaya incluida en esta constitución. Porque en esta constitución no la vamos a escribir 155 personas, la va a escribir todo el país. Eso es muy importante. Entonces hay que llegar a puntos mínimos, como dice Nicolás, para llegar a un acuerdo entre las personas, porque no todas las personas van a pensar como yo, y yo por eso tampoco las voy a atacar. Pero sí tenemos que decidir y llegar a un acuerdo en cosas que quizás yo no conozca tanto, interiorizarme y llegar a un acuerdo con esa persona. Llegar a ponerme en el lugar de los otros 155 y ver qué punto es mejor para este país y que después la ciudadanía sea quien decida si va esa opción o la otra opción. Pero tenemos que hacerlo entre todos y dialogar. Esa es la clave de todo este proceso. Y por eso me motivó también a estar acá, porque es un tema para poder dialogar y construir un país mucho mejor. Dionisio, en su caso, ¿qué le parece lo de los 2/3 y también la conversación ahí entre los convencionales una vez que se conforme la convención? Mira, yo primero que todo recordar de que este acuerdo por la nueva constitución fue producto del estallido social de octubre y el acuerdo se produjo el día 15 de noviembre del año 2019 y fue un acuerdo consensuado entre todos los partidos políticos excepto algo de la extrema izquierda. Dicho eso, pienso que podríamos discutir largamente si esto sería por 2/3, por algún tipo de quórum de menor entidad, pero pienso que desde ya no hubiera funcionado el que esto funcionara simplemente por mayoría simple. Le hubiera restado legitimidad probablemente a los acuerdos que ahí se alcanzaran. Y en ningún caso yo me veo constituyendo una minoría para defender nada. Me veo formando parte de una mayoría, que es el 66%, buscando diálogos, buscando encuentros, para el efecto de poderle dar viabilidad a una nueva constitución que desde ya voy a vivir yo menos años que muchas de las generaciones, incluida la de Carolina, Nicolás y la tuya. Y por consiguiente va a tener una característica que va a ser transgeneracional. Yo, antes de venir a este panel, revisé los programas, tanto de Nicolás como de Carolina. Y te puedo decir que en estos programas que he visto, obviamente tengo disenso en algunas cosas, pero tengo gran cantidad de cosas que yo comparto. Y esa es la visión positiva que creo que uno tiene que asumir. Los referéndums, por ejemplo, a los que se refiere Nicolás, me parecen absolutamente atinados. Una constitución que se base en la legitimidad y en la justicia. Los temas vinculados a salud que plantea Carolina. Son todas cosas en las cuales nosotros debemos constituir mayoría y esa mayoría es la que le va a dar legitimidad a la nueva constitución. También Nicolás hace un punto en su programa que es no ir a un plebiscito de salida y no ir a un acuerdo de salida en la convención constituyente, o sea, aprobar el nuevo texto constitucional como un todo, sino que dejar eso entregado a la ciudadanía. Y desde ya yo coincido en ese planteamiento en principio. Y coincido porque creo que nosotros vamos a hacer la demanda a la ciudadanía de un texto que nosotros vamos a proponer y donde su articulado individualmente va a ser votado de acuerdo a los quórums especificados. Pero tengo la impresión de que esto no va a ser una gran dificultad.
también hago el punto, me dan mucho temor las condiciones autoconvocatorias que pueden tener algunas convenciones constituyentes o asambleas constituyentes, como fue el caso venezolano, donde la primera acción que tomó esta asamblea constituyente, distinta de la nuestra porque es una convención, fue destituir al Poder Legislativo y asumir ella la capacidad legislativa. Y esa ha sido una tradición de algunos gobiernos de un determinado sector de extrema izquierda para efecto de hacerse del poder. Tenemos demasiados casos, y en nuestro continente, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, tenemos el caso de Cuba, donde la democracia no es el emblema de esos gobiernos y tampoco lo fue de sus constituciones, y pasaron por procesos constituyentes que pueden ser analizados y criticados de manera muy profunda. Nicolás, ¿qué te parece este temor de Dionisio? Sí, yo creo que a veces hay una parcial confusión sobre mecanismos en términos de adjudicarlo a determinadas realidades, porque es común, no sé si en el caso de Dionisio, pero en el caso sobre todo de la derecha más extrema en Chile, que cuando uno habla de, por ejemplo, revocatoria del mandato, devolver el poder a la ciudadanía al punto de que la ciudadanía decida o no si alguien sigue en el cargo, se levanta la imagen de Venezuela, se levanta la imagen de Cuba, y resulta que la revocatoria del mandato hace parte de la Constitución del Estado de California en el pleno corazón económico de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces se caricaturizan determinados mecanismos donde evidentemente, yo estoy en completo acuerdo, aquí podemos hablar de eso, pero entiendo que no es el tema, estoy en completo acuerdo que la experiencia venezolana no es la que a mí me guía, pero no porque un instituto, un mecanismo, uno lo vea presente en esa experiencia, es un mecanismo que se tiene que absolutamente desechar, ¿no? Porque además existen otras, los referéndums abrogativos y referéndums propositivos de ley, que ahí entiendo Dionisio los compartía, claro, hacen parte de la experiencia constitucional italiana. Ojo, una experiencia constitucional que nace de un gran acuerdo entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Entonces también ahí, ojo que las caricaturas a veces no necesariamente contribuyen mucho a eso, pero sí creo que en lo que comparto, en que evidentemente nosotros tenemos un rol, que es el rol vamos a tener como constituyentes de redactar un nuevo texto, y en ningún momento creo que una gran mayoría de los sectores políticos y sociales, porque siempre hay que asociarse a ellos, ha tenido o ha expresado la intención de querer constituirse o levantar este peligro de querer constituirse como un poder en reemplazo de los poderes legislativos, ¿no? Yo creo que eso está ajeno a nuestra realidad en ese contexto. Carolina, ¿a ti qué te parecen estas caricaturas de las que hablaba Nicolás? Pero también quería preguntarte por un punto que de una u otra forma todos han mencionado, esto de que a medida que vaya avanzando la convención, ir consultando constantemente con la ciudadanía. ¿Cómo ves que eso podría ser posible, pensando en la dificultad no solo técnica, sino que también la dificultad social que implica? Porque estar preguntando paso por paso me imagino que va a hacer que esto dure mucho más, pero es algo que recurrentemente todos los candidatos mencionan. Claro, evidentemente eso podría quizá alargarlo, pero yo lo veo así. Plantear, por ejemplo, informes semanales y mensualmente ir a decidir mediante plataformas de internet, y como te dije, si no, una persona no cuenta con internet o red Wi-Fi, poder hacerlo de una junta de vecinos. Entonces ahí empezar a generar convocación de la gente. No, como dice, no tomarse el poder la ciudadanía, sino que podríamos hablar también hoy en día de un cuarto poder ciudadano. Que, por ejemplo, hoy en día 2 poderes se eligen por la ciudadanía y el poder legislativo no, perdón, el poder judicial no. Entonces también hablar de que el poder judicial puede ser elegido también por participación ciudadana. O sea, no dejar cargos eternos y por amiguismos un poder judicial que hoy en día está muy dañado. También hablar de un cuarto poder ciudadano, me refiero a que la ciudadanía pueda estar presente en estas conversaciones que se llevan a cabo y no dejar aparte ningún grupo, y poder elegirlos de manera representativa contra la gente, las que hoy en día también fueron a marchar, a que llegaron a plantear una nueva constitución. Es muy importante que todas esas personas las incluyamos. También, por ejemplo, a los niños hoy en día en la constitución no van a ser parte del proceso de votación o de poder decidir, pero sí podamos integrarlos también en una mesa a las personas sobre 16 años, 14 años, para que podamos ser parte de una sociedad integral y transversal. Eso es como clave. Pero hacer preguntas mensuales, hacer una carta más que nada, eso es muy importante, y transparentar todo lo que hagamos. No necesariamente quizá ir a firmar a una notaría, porque hoy en día también una firma nadie lee y lo firman, sería,
Pero sí es importante que todas las personas que integremos o lleguemos a integrar la Constitución, transparente cada paso, y que después la ciudadanía al mes pueda decidir qué cosas llegamos a acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo, que la ciudadanía termine decidiendo sobre temas muy importantes. Dionisio, ¿qué le parece esto? Y sobre todo el punto de que, por ejemplo, mayores de 14, 16 años también estén informados, y además pensando en que son muchísimos los temas que van a conversar. Entonces, estar informando me imagino que va a implicar un desafío mayúsculo. Mira, yo represento en mi distrito a 13 comunas, y son comunas de carácter rural. Una de las comunas, Rancagua, que es la capital regional, y por consiguiente ahí hay un centralismo importante y representa más del 55% de la votación. Entonces, yo soy de la idea, y así lo hemos planificado con candidatos a alcaldes y concejales que me acompañan en este desafío, hacer cabildo especializado. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos una gran fuerza en nuestra democracia, que son los dirigentes vecinales, las comunidades vecinales y los grupos de interés, por ejemplo, deportivos, otros que están asociados a los APR, que es una realidad más de mi distrito que la que se vive aquí en el distrito 10 y 13, donde está Nicolás y Carolina, donde funcionan los temas de agua y centrales de agua potable que son administrados por las propias comunidades. Uno descubre en estas conversatorios personas que tienen un gran nivel de conocimiento, dirigentes vecinales muy valiosos y que están en la base de nuestra democracia. Y yo le creo mucho a las personas que he ido conociendo y que he conocido de mucho tiempo como una fuerza motora para efecto de tomar ideas y llevarlas yo a la Convención Constituyente en representación de mi distrito. Todos estos sistemas de referéndum directo, vía tecnología, o darles algún grado de formalidad para efecto de lo que va a ser el proceso constituyente, yo no lo comparto, porque hay gente o sectores políticos muy especializados en deformar esas realidades. Entonces eso, la verdad, las cosas, no como plantea Nicolás, no por el temor. Yo, por ejemplo, también aprovecho de aclararlo. El establecer condiciones revocatorias del mandato me parece bien. Me parece que desde ya, de manera muy cercana, tenemos un parlamentario que salió elegido con el orden del 1% y ha cometido todo tipo de tropelías en los últimos tiempos, y ya han habido otros anteriores. Respecto de su mandato, por su fuero especial y por las condiciones que se han auto-otorgado los parlamentarios, ha sido posible revocarle su mandato. Tuvo incluso la displicencia de sacarnos la lengua a todos los ciudadanos, yéndose con una licencia médica en el momento que su cargo empezaba a ser cuestionado y era expulsado de su propio partido, cuestionado por su cámara política. Entonces, pienso de que habiendo muchas cosas que hacer, no actuó por el temor, sino que simplemente por la experiencia. Esa es la realidad. Ahora que ya los conocemos un poco más, conocimos también las ideas que ustedes tienen, pensando en general, en la convención, en los nudos que se van a dar, las principales discusiones, no que tengan que ver con lo que ustedes defienden, sino que el debate general, por ejemplo, derechos fundamentales, los mecanismos de democracia directa, ¿dónde creen ustedes que van a estar los principales nudos del debate? Pensando en ya lo que conocemos de los casi 1.400 candidatos que ahora se están postulando. Nicolás. Sí, yo creo que el nudo central va a estar entre la concepción de entender hoy día, como lo entiendo yo, que hay que perderle el miedo al Estado, es decir, que no hay país que haya alcanzado el desarrollo con un Estado tan minimalista como el nuestro. Y eso significa dotarlo de mayores herramientas, darle las herramientas que le permitan proveer no solo a proteger, sino que a garantizar ciertos derechos que queremos incluir en la Constitución. Por ahí se ha mencionado salud, se ha mencionado educación, podríamos hablar también de vivienda, porque sobre los principios, yo creo que sobre los principios hay incluso buena parte de la extrema izquierda y de la derecha que vamos a coincidir, ¿no? ¿Quién podría hoy día obviar el derecho a la vivienda, que es tan relevante, o el derecho a la educación que tenemos hoy día, o la importancia que reviste el tener un tipo distinto de salud, obviamente, y la pandemia lo explica, con un Estado mucho más presente, mucho más partícipe? Pero donde nos vamos a enfrascar va a ser en los detalles, y ahí el detalle principal, creo yo, es la pregunta central:
¿cuántas más herramientas le vamos a dar al Estado para que actúe sobre estos derechos? Y ojo, no solo sobre los derechos, porque también creo que desde la perspectiva económica, nosotros tenemos que orientarnos hacia una matriz productiva ciertamente del siglo XXI, no para que la Constitución no dure 10 años, sino que dure 40, 50. Pensemos en economía circular, pensemos en un montón de desarrollo sustentable, pensemos en cómo dar una nueva cabida en los procesos productivos internos a nuestros recursos naturales. Hablemos del agua, hablemos del cobre, pero también hablemos del litio. Y cuando nos preguntemos eso, también tengamos presente que ni siquiera, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, Silicon Valley, ejemplo del neoliberalismo clásico, nació con una inversión estatal. Entonces hay buena parte de los sectores políticos que van a tener que encontrarse frente a esa pregunta de cuánto más Estado queremos. Yo quiero más Estado, no quiero ningún Estado totalitario, yo soy muy partícipe del principio de libertad, pero creo que el Estado tiene un rol doble. Primero, hacerse parte activo de determinadas temáticas que la historia nos ha contado necesitan un rol más fuerte por parte del Estado, y por otro lado, orientar las acciones de los privados en su completa libertad para que estas acciones se orienten al bien común, se orienten al interés público y no al interés personal como lo hemos visto en muchas de las lógicas empresariales que en los últimos 30, 40 o 50 años hemos tenido en Chile. Yo creo que esa va a ser la discusión central. Carolina, para ti, ¿dónde va a estar el principal nudo del debate en la convención? Yo creo que, al igual que Nicolás, el Estado va a ser un punto, yo creo que atostamiento de muchas cosas, porque de ahí vamos a poder seguir adelante de lo que es temas, por ejemplo, de los derechos sociales. La vivienda hoy en día, yo considero que igual muchas personas vamos a estar de acuerdo que debe haber un mínimo de metros cuadrados para poder vivir y que el terreno no sea privatizado, porque hoy en día todo lo privatizan. Entonces quizás no solamente regular, también hay que regular, yo creo, también la parte privada, no solamente dejarlas libre albedrío, como podría decir quizás Nicolás, lo que entendí, pero sí hacer un mecanismo fiscalizador del Estado, que sea activo, no sea un mero espectador de las cosas como hoy en día suceden. Porque el Estado hoy en día mira cómo pasan las cosas, no actúa como debiese actuar, que es proteger los derechos sociales de todos los ciudadanos de este país. Entonces, quizá ahí, si hacemos un Estado hiperpresidencialismo, semiparlamentario, unicameral, 2 cámaras, yo creo que ahí quizás va a ser como el tema de piedra en esta Constitución, pero no considero que quizás muchas personas no estemos de acuerdo en esos puntos, porque, por ejemplo, a mí me gustaría un Estado benefactor de derechos sociales. Y no sé los demás si están de acuerdo o no, pero podríamos llegar a puntos, pero eso yo creo que va a ser como un tema más que nada burocrático, sistemático, que quizás vamos a llegar a algún desacuerdo. Pero en el fondo yo no considero que haya muchos temas que quizás no estemos de acuerdo en el común de todas las personas. Entonces, por eso te decía, yo no estoy de acuerdo con los 2/3, pero tampoco considero que las personas no lleguemos a acuerdo, que en verdad es por un bien común. Entonces, no considero que a problema es. Dionisio, en tu caso, ¿dónde va a estar el principal nudo para ti? Ya escuchábamos a Nicolás y Carolina que coinciden en que el rol del Estado va a ser el principal debate. Carolina también hablaba un poco del sistema político. Mira, creo que el Estado tiene un rol importante. Creo que en todas las áreas donde sea necesario fortalecer deberá hacerse. Pero creo que lo más importante de todo es demandar el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Hay disposiciones constitucionales, por ejemplo, que dicen que nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio y no contaminado. Eso es algo que ya está escrito y que está escrito muchos años. Pero hubo un presidente de la República, al cual le tengo bastante admiración, que fue el presidente Ricardo Lagos, que dio inicio a una zona de sacrificio. Y en esa zona de sacrificio, donde se instalaron terminales gasíferos, en su entorno, y durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, continuador del presidente Lagos, se construyeron muchas centrales termoeléctricas y se hizo además de eso una planta de ENAMI. Y se alcanzaron los índices de contaminación que estaban fuera de todo límite, y nosotros teníamos una institucionalidad medioambiental y teníamos también una disposición constitucional que eso lo prohibía. ¿Y qué es lo que faltó ahí? Ahí faltó un buen Estado, que el Estado cumpliera sus obligaciones. Pero aquí en Chile tenemos algunos complejos. No nos gusta la colaboración público-privada. Y, por ejemplo, si aquí se hubiera contratado a una empresa que hiciera las mediciones medioambientales en los horarios en que los funcionarios públicos no trabajan, después de las 6 de la tarde y los fines de semana. En mi región, en mi distrito,
hay industrias alimenticias que contaminan de manera evidente, pero aprovechan de contaminar en los horarios en que los inspectores, entre paréntesis, 3 en la Seremía de Medio Ambiente, solamente 3, no desempeñan su trabajo. Y entonces ¿usted coincide, por ejemplo, con lo que decía Nicolás, que quiere más Estado, o usted lo dejaría así, o quiere menos? Yo quiero un Estado más eficiente, eso es lo primero, y por eso que lo primero que estoy planteando es una profunda reforma del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué inhibirse, vuelvo a insistir, en ningún área de la economía, en la colaboración público-privada. Es virtuosa en muchos casos. Nosotros estudiamos, yo en una universidad pública, pero desafortunadamente en mi generación solamente el 4% de la población que ingresaba a la educación media ingresaba a la educación pública. Hoy día ese índice está sobre el 60%. Por ejemplo, Carolina, que estudió en la Universidad Mayor, se ve beneficiada de la existencia de una colaboración público-privada en educación, porque este crecimiento de la enseñanza universitaria ha permitido los espacios para que este índice suba del 4% del año 70 a 60% o algo más que está hoy día. Yo también quisiera aprovechar de decir algo si es que tengo el tiempo. Se nos acaba el tiempo, así que cortito, por favor, Dionisio. Quiero decir que todos los derechos sociales me parecen perfectos. Y me parece que la Constitución va a tener que hacer un gran esfuerzo por efecto de consensuar la manera de describirlo y de darle sus contornos en la nueva Constitución. Pero sí, yo también soy de la idea de que estos derechos deben ir acompañados de deberes. Y me refiero, por ejemplo, a previsión. Nosotros tenemos que tener una pensión mínima básica digna. Pero obviamente, si una persona cumplió con su deber de ahorrar y de precaver el futuro de su vejez, nosotros no podemos darle la misma previsión básica igual a todas las personas, digamos, porque esa persona cumplió con un deber que es ahorrar. Claro, sin duda, derechos fundamentales y todo lo que usted menciona. El sistema previsional también va a ser un gran debate en la Convención Constitucional. Lamentablemente, Dionisio, se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir conversando infinito, porque obviamente hay muchísimos temas que conversar, pero a toda la gente que nos está viendo, les recuerdo que acabamos de conversar con 3 candidatos constituyentes, se los vuelvo a mencionar. Nicolás Freire va por la lista del apruebo, es independiente con cupo del Partido Liberal y va por el distrito 13. Carolina Arenas es candidata independiente de Independientes No Neutrales por el distrito 10. Y Dionisio de la Cerda, candidato de Vamos por Chile, militante de Evópoli por el distrito 15. A los 3, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en EMOL TV. Muchas gracias a ustedes, muy contento de verlo, Nicolás y Carolina. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a usted y a todos quienes nos ven y escuchan. Muchas gracias, Patricia, Nicolás y Dionisio, por compartir este espacio. Muchas gracias nuevamente a los 3 y bueno, a todos los que nos están viendo, les recordamos que este esfuerzo que hacemos como equipo, lo hacemos prácticamente todos los días. En EMOL también pueden encontrar una lista con todos los candidatos, sus programas, lo que proponen, por qué distrito van, así que más que invitados a revisarlo y por supuesto a seguir informándose aquí en emol.com.